Comenzamos entonces la clase de lenguaje y comunicación. Voy a compartir el Power del día de hoy. Ahí está. Espérenme. Entonces, clase de quinto básico 2021, clase número 20 del día 20 de mayo. Y ahora estamos enumerando las clases, porque me acuerdo que las hacíamos nomás, y eran tantas clases a la semana que teníamos. Ahora solamente tenemos 2 y antes eran 3 clases de lenguaje a la semana. Normas de convivencia. Activar el micrófono solo cuando se lo solicitan o para hablar, ¿cierto? Acerca de algún tema que salga. Escuchar con atención y respeto a todos los compañeros, ¿ya? Y sentarse ordenadamente y pedir ayuda a un adulto si es necesario. Se me cayó el internet, no me puedo conectar. Y avisarme, ¿ya? Si no me pueden avisar a mí directamente, avísenle a un compañero para que el compañero me avise a mí. Y aquí está. Bueno, vamos a seguir con el objetivo de aprendizaje, el OA3, ¿cierto? Pero en específico, el propósito de la clase de hoy día va a ser reconocer el microcuento y sus características, ¿ya? Y vamos a aplicar estrategias de comprensión de lectura, pero no a través de preguntas así como escritas o explícitas, sino a través de lo que pensamos de lo que estamos leyendo, ¿ya? Ahí está. Dice así, microcuento o minicuento. Violeta, dime, mientras que veo... La Violeta no sé dónde se me fue la Violeta. Violeta, ¿no me vas a hablar? ¿O ya no? Que no se te escucha. No se te escucha, estás como muda. No, voy a dejarte con el micrófono activo para que puedas arreglarlo, ¿ya? Dice así, microcuento, minicuento. Es un cuento brevísimo o minificción. Es una vertiente narrativa contemporánea. ¿Qué significa vertiente? ¿Ahora sí? Ahora sí, dime, ¿qué me va a decir? Sí. Le quería preguntar, hola, ¿y cómo estás? Bien, esperando que sea viernes para descansar. No, yo espero que sea sábado. Ay, yo quiero descansar. Yo quiero que sea viernes porque tengo un amigo y voy a jugar con él. Yo quiero que sea sábado para ver a mi primo. Ah, me parece ya. Pero no se me distraigan ahora, ya concéntrense. Dice así. Entonces, ¿qué es un microcuento o un minicuento? Es un cuento brevísimo, pequeñísimo, una minificción. Ustedes saben que los cuentos son ficción, ¿cierto? Es una vertiente narrativa contemporánea del siglo XX, o sea que desde hace poquito comenzó esto. Es derivado del cuento que se caracteriza por su brevedad y condensación. Ahí como sale el dibujo breve. O sea, ustedes cuando piensen en un microcuento o en un minicuento, tienen que acordarse de esa palabra, breve. Es algo chiquitito. Son relatos de extensión breve que han existido desde antaño en las sociedades humanas. Espérenme, déjenme... Ya como las adivinanzas, los chistes, las anécdotas y las narraciones didácticas como la fábula y las parábolas que se encuentran, por ejemplo, en la Biblia, ¿cierto? Son relatos como muy cortos, ¿ya? Y esta idea de relato corto es como para que sea mucho más fácil para leer y más interesante para el lector. Yo creo que si yo les digo Santiago a 1000, o sea, Santiago en 100 palabras, perdón, Santiago en 100 palabras, van a darse cuenta más o menos de lo que yo estoy hablando. Eso es un microcuento o minicuento. De hecho, cuando se hace Santiago en 100 palabras, ustedes saben que en el metro está poblado de cuentos, ¿cierto? Y colocan las historias de los ganadores, de las menciones honrosas, etc. Eso es un microcuento. Comparte características con este tipo de relatos. O sea, tiene adivinanzas, chistes, anécdotas. Es muy parecido. ¿Ya? Pero es ficción. Pero se distingue por ser una creación literaria con un autor conocido. O sea, a diferencia de, ¿cierto?, de algunos autores que son de una anécdota, que puede ser un autor, que puede tener un autor, o uno puede ir conociendo anécdotas de otras personas, ¿cierto? Y cambiando los chistes y las adivinanzas que de repente no sabemos de dónde vienen. Los microcuentos todos tienen autores, ¿ya?
y con rasgos propios como son la ironía y la condensación narrativa. Todo es pequeño. Pero tienen que pensar que un cuento pequeño tampoco es tan fácil de hacer. Características del microcuento. Condensación. Un cuento, entre más pequeño, tiene que haber más ficción para que se represente mejor el cuento. Y para que sea entretenido para el lector. ¿Cierto? Porque si no, no es entretenido para el lector. O sea, por ejemplo, un microrelato o un minicuento no tiene una extensión superior a 500 palabras. O sea, si ustedes lo leen, no puede superar las 500 palabras, lo que obliga a hacer la condensación narrativa. Solo se presenta lo esencial, dejando mucho para la imaginación del lector. Relato. A pesar de su extensión, o sea, a pesar de ser breve, conciso, siempre es narrativo, es decir, nos cuenta algo y responde a la pregunta, ¿qué pasó o sucedió? Tiene ingenio, humor e ironía. O sea, todo microrelato combina, utiliza alguno de estos elementos, ¿ya? Para mostrar otras facetas de la realidad o para crear efectos de sorpresa en el lector, a través de la ironía y el humor, no el humo, como dice ahí, me faltó la R. Muchas veces un minicuento encierra una aguda crítica a algún elemento de la vida contemporánea, o sea, de la sociedad. Por ejemplo, un autor que quiera criticar algo de la sociedad lo puede hacer a través del microcuento y puede utilizar el humor, la ironía o su ingenio para envolver esto. También tiene que tener cuidado con el lenguaje, o sea, en numerosas ocasiones, ¿cierto? El lenguaje utilizado en los microrelatos tiene cercanía con la lírica. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es la lírica? La lírica es la poesía, ¿cierto? Al ser forzado máximo sus cualidades expresivas, como que toma un poco de la lírica, ¿ya? Para hacerlo más entretenido, para hacerlo más significativo para el lector, para que haya un poco de belleza en el lenguaje. ¿Ya? Porque acuérdense como por ejemplo, si estás en medio cuento, y por ejemplo, Juanito Pérez se cayó a un lago. claro, Pero ahí para hacerle la lírica, hace una poesía con que se cayó el lago. O ocupa elementos, así como del lenguaje, como para hacerlo más bonito, para que cuando tú lo leas sea entretenido de leer. ¿Ya? Entonces, sea como que Juanito Pérez se cayó al río y luego una persona que venía detrás de él empezó a contar como una canción chistosa pero triste. Una cosa así, pero lo vas a ver en un ejemplo, Violeta, mira. Después, el tiempo, a diferencia de la novela o el cuento, la novela todavía no la vemos, pero piensen en los cuentos, donde existe una sucesión temporal más bien detallada o definida, inicio, desarrollo, final, ¿cierto? En el microcuento, el tiempo es un instante, un chispazo. Puede evocar tiempos pasados, ¿cierto? Puede evocar tiempos futuros, o sea, ir hacia el futuro, pero es como muy rápido. Es como un instante, como así, ¡tum! El tiempo. No es tan como, no es como el cuento que puede ocurrir en días, puede ocurrir en, ¿cierto? Es rápido. Y la intertextualidad, ¿ya? Que son numerosas en los microcuentos, ¿ya? Exigen la complicidad de un lector competente y culto. O sea, cuando yo voy a leer un microcuento, la idea es que yo sea un lector que lea harto, porque muchas veces para entender los microcuentos o los cuentos tengo que tener conocimiento de otros temas, pues se construyen o reelaboran datos y citas de la cultura popular, de la cultura letrada o la cultura literaria. Por ejemplo, si hablamos de una persona, el microcuento habla de una persona, o de un poeta, o de un autor, o de un actor, yo tengo que saber de qué está hablando para poder entender el microcuento. Por tanto, están plagadas de intertextualidades, que constituyen una mirada, muchas veces irónica, a la cultura de la sociedad. ¿Ya? Entonces eso es súper importante, porque de repente uno lee cosas, ¿cierto? Pero a veces no sabe lo que se está leyendo. Yo no sé si ustedes hacen el ejercicio de cuando no entienden algo, o cuando no conocen el autor, o a la persona que está nombrando, lo buscan. Esto pasó aquí. Ah, pero todavía no. En esta parte no pasó. Estoy adelantando. En Latinoamérica, el microcuento, espérenme, déjenme achicarlos un poquito para poder leer.
ha sido una forma literaria intensivamente cultivada y que ha dado origen a interesantes autores de microrelatos o minicuentos, como Mario de Nevi, Eduardo Galeano, Alfonso Alcalde, Raquel Jodorowsky, entre otros. Han llevado al límite de las posibilidades expresivas de esta forma literaria que atrae con fuerza a lectores y a escritores. O sea, la verdad que en esta época hay muchas personas que escriben microcuentos o cuentos para poder expresarse, expresar cosas que no lo pueden expresar a través, digamos, de... Es como una... Podríamos decir que los microcuentos ahora también son como una forma de protesta, puede ser, incluso es una forma de llevar la cultura a las casas. Como cuentan la historia de alguna persona morena que llega a Chile, y ahí es como que se encuentra una persona que es racista. Claro. Y luego empieza como la protesta ahí en el libro. Lo cuentan, pero lo cuentan de una manera entretenida, Violeta. Mira, por ejemplo, este autor, el Augusto Monterroso, que otra vez lo vimos, ¿cierto? Creó este microcuento o este mini cuento que se llama El dinosaurio. Y dice así: cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Microcuento. Eso que acabamos de leer es un microcuento. Eso yo les digo, no es tan difícil, pero hay que saber. Eso era como, por ejemplo, una obra que se llama La Flor. Yo desperté y había una flor. Microcuento. ¿Listo? Microcuento. Mira, Violeta, ¿viste qué rápido? Ya, miren acá. Yo tengo un microcuento, ¿lo puedo contar? Sí, pero espérame, no te me adelantes, Gustavo. No te me adelantes, espera. Okay. Miren acá, ejemplo de microcuento. Acá tenemos, el microcuento se llama Dostoyevsky. ¿Quién es Dostoyevsky? Ya, primero, dos cualidades del microcuento, que posee en su relato intelectualidad y el lenguaje, que están presentes en este micro. Dostoyevsky, aquí está la intertextualidad, se aprecia desde el título, puesto que alude a un célebre escritor ruso del siglo XIX. Este escritor ruso ya se preocupaba mucho de escribir acerca de la psicología humana y de la sociedad. Sí, Sí, es ruso, y cómo se comportaba. ¿Ya? Entonces, él hablaba mucho del ser humano en la sociedad y de cómo se comportan distintas cosas. ¿Ya? Ahí lo llevé más o menos para que ustedes entendieran por qué va a hablar de él. Y lo otro es el lenguaje. La reiteración, por ejemplo, acá lo de la que Violeta yo le estaba hablando acerca de la poesía o de llevar elementos líricos, ¿cierto? A través de la palabra habría, que es un verbo, ¿cierto? Que da un tono poético al relato, otorgándole un ritmo al cuento y una evocación constante a las acciones posibles del personaje en Santiago. Lo leemos. Habría observado con detención a las personas salir humeantes de la boca del metro. Habría atravesado estupefacto la moneda bajo la lluvia. Pensativo, le habría comprado unas sopaipillas a un perro hambriento cerca de Santa Lucía. Habría cruzado alegremente las calles inundadas con niños corriendo a su lado. Le habría levantado el puño a los agresivos e invasores automóviles. Habría probado, o mejor navegado en la Piojera con unos amigos. Habría llorado y reído, sentado en un banco, mirando a la gente esperando la micro entumido. Y habría esperado la nieve en vano. A Fedor Dostoyevsky le habría gustado Santiago en invierno. Este es de Ernesto Guzmán, ¿cierto? De Santiago en 100 palabras. Si ustedes se dan cuenta, ahí con la palabra habría, hace como el juego lingüístico para que las personas le atraiga el cuento. Y está la intertextualidad, ¿cierto? Que es a través de este autor ruso. Más ejemplos. Antes del ejemplo. La minificción que tienen los cuentos es la clave del futuro de la lectura, ¿ya? Pues en cada mini texto se están creando tal vez las estrategias de lectura que nos esperan a la vuelta del milenio, dice Lauro Zavala, ¿ya? O sea, llegó el microcuento para quedarse, ¿ya? Y es la idea de que, miren acá,
Ejemplos. Hora punta. Este ganó un premio, ya de Valentín Blumer, 20 años, Recoleta. Estábamos todos tan apretados que por educación no pude evitar presentarme. Microcuento. Otro microcuento de un Ángel Rebeco de 7 años, San Miguel. 3 cosas no se van a acabar nunca: las estrellas, los números y las arvejas en el plato. Microcuento. Otro, de Pía Barros. Este se llama Golpe. Mamá, dijo el niño, ¿qué es un golpe? Algo que duele muchísimo y deja amoratado el lugar donde te dio. El niño fue hasta la puerta de la casa. Todo el país que le ocupó la mirada tenía un tinte violáceo. Microcuento. Seguimos. Acá se llama La tos. Llegó tarde y saludó de lejos sin mucho afán. El gato lo miró indiferente cuando se cruzó con él y por un momento no recordó su nombre. Caminó al baño, se despojó de su ropa, mascarillas y gafas protectoras. Una vez desnudo, se metió bajo la ducha y al fin, bajo el ruido del agua, resbalando por su cabeza y las preguntas del niño inquieto tras la puerta, pudo largarse a toser sin sentirse culpable. Juan Carlos González Mancilla, 54 años, Puente Alto. Ahí, como ustedes pueden ver, ese microcuento obviamente se trata de ¿qué? De lo que estamos viviendo ahora. Eso ustedes, no sé si les ha pasado que salen a la calle y una persona se pone a toser y a estornudar y al tiro lo miran así como ¡oh! COVID, ¿cierto? Y yo creo que el caballero lo único que quería... Como la persona está como así de lo mejor caminando y tose y nos dice a las personas, COVID-19, ¡corran! Corran, ¿cierto? Y yo creo que el caballero lo único que quería era llegar a su casa y poder toser y relajarse y sacarse la mascarilla, sacarse de todo eso, ¿cierto? Que es lo que uno debería hacer cuando sale, ¿cierto? Y bañarse y relajarse un poco bajo la lluvia. Acá hay otro, que se llama La Guerra de Troya, y es de Fernanda Norambuena, de 17 años, de Pedro Aguirre Cerda. La Guerra de Troya. Profesora, yo conozco él. Ya, leámoslo. Yo lo conozco. Ya, ustedes ya conocen la Guerra de Troya, me imagino, y la han visto, ¿cierto? Pero vamos a ir viendo lo que se trata la historia de ella. Dice así. Desde lo alto del muro de Troya, París se tomó una selfie mostrando sus calugas y sus imponentes brazos. Helena lo mira de reojo sin entender qué pasa por la mente del hombre que ella ama. Pero el troyano egocéntrico, sin miedo, sube la foto a Instagram. Helena es mía, chao melenado, fuerza Héctor, el talón es la debilidad. Príamo, su padre, furioso, lanza el smartphone muro abajo. Héctor tropieza con el celular, Aquiles lo mata y la foto alcanza 1000 likes. Como ustedes pueden ver ahí, ella lleva una parte de la historia, ¿cierto? Que en este caso es la guerra de Troya, de Aquiles, ¿cierto? Yo no sé si han visto la película o han leído el libro de la guerra de Troya, ¿cierto? Es muy buena la película, yo he visto la pura película. Ya, entonces él está llevando, ¿cierto? Ya actualizando, digamos, a través de lo que nosotros usamos, que son las redes sociales, ¿cierto? Lo que pasaría si esto hubiera ocurrido con redes sociales. Y eso es un microcuento o un mini cuento. Otro, Colegio Online. Este es de Antonia Peñalosa, de Conchalí, 17 años. Despertar a las 9, desayunar mientras estudio, a las 11 hacerle clases a mi hermano y ayudarle con sus 20 tareas semanales. Ya son la 1, debajo darle el almuerzo a mi hermano chico y terminar el trabajo que debo enviar a las 2. Hora de almorzar. Tengo que hacer las otras 10 tareas que me enviaron hoy. No entiendo nada. Me está costando respirar. Estoy dejando de comer y no puedo escribir porque mi mano me tiembla. El wifi se cayó. Me van a bajar la nota del trabajo. Enciendo la tele. Se está evaluando cancelar el año escolar. Estoy llorando. No aguanto. ¿Qué les pareció ese
¿Se sintieron identificados o no? ¿Algunos? ¿Cierto? Es como un poco así como de desesperación, sí. Desesperación es... Oh no. Sí, Oh no, 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 no. Profesora, dígame. sí, El yo Martín. viendo TikTok ayer me encontré el significado de la palabra tarea. ¿Y? ¿Cuál? ¿Y, Violeta? Sería la letra T de tarea. Si te escribe tarea para abajo, T-A-R-E-A, tarea. Primero, déjame acordarme, era trauma, Trauma, ya. falsa. Era algo así, pero era como que trauma realizado para estresar a los alumnos de no sé qué. Ah, claro, ¿cierto? Pero yo creo, lo que pasa ahora, que ahora cuando nosotros los profes, ¿cierto? Les damos tareas a ustedes, ¿cierto? Y ustedes de repente sienten como que tienen muchas cosas, es porque saben qué es lo que pasa también, que nosotros tampoco Profesora. organizamos bien nuestros tiempos y nos desesperamos, aparte que estamos en cuarentena, estamos encerrados, es como mucho. Dígame, Gustavo. Profesora, ¿puedo dar un ejemplo de microcuento yo también? Sí, pues. Ok. Ah, Gustavo Espera un participó. Ya, Gustavo, voy a leer el otro mientras que te espero, ¿ya? El Gustavo participó en el tema del microcuento. Dice así, cumpleaños. Como todos los años, al fin estábamos todos reunidos. Nos pusimos al día, nos reímos un rato, teníamos cositas para picar, abrimos unas cervezas, algunos tomaron pisco y otra pura bebida. En fin, ya era hora. Prendieron las velas, cantamos súper descoordinado el cumpleaños feliz. Soplaron las velas, aplaudimos y mi tía aún no podía activar el audio. Sea cumpleaños en cuarentena, ¿cierto? Cumpleaños online. Es como cuando cantamos un cumpleaños en compañera y nos descoordinamos todo. Ya, Gustavo. ¿Lo encontraste? Ya, cuéntanos tu Vale, micrófono. no tiene como mucha realística, no tiene como algún tema de pandemia, ni así como... No, pero no se preocupe, léalo más. Yo sé que usted participó, lea el No me micrófono. dieron ningún premio. Ya. Ok. Dice, el pájaro de mi ventana. Un pájaro vecino se posaba todas las mañanas en mi ventana y me saludaba con su canto para animarme incluso en los peores momentos. Ayer murió mi abuelito y él me visitó. Yo, mientras lloraba, le conté lo sucedido y él parecía entenderme. Entonces yo paré de llorar y él sonrió y se fue volando. Gustavo Cruz Mantell. Y esto fue el año pasado, porque mire, Gustavo Cruz Mantell, 9 años, o sea que fue... Un el año pasado. aplauso y otro para tú. Yo tenía Muy 9 años. bien, me pasaste, me encantó. Puente Alto. Puente Alto. Gustavo, ¿por qué no me Muy mandas una alto. foto? Mándame una foto a mi correo. En serio. Mándame una foto a mi correo, porque me gustó mucho. Ah, ¿verdad que no se pueden adjuntar fotos? Ah, sí se pueden adjuntar fotos por clase. Sí, mándame. Cree una tarea por Classroom y que diga, Gustavo, mándame una foto. Y ahí Ya, la mando. ya, Como bueno. tarea. Y te la mando a ti. Ya, la mandas. Perfecto. Otra, miren. Otro ejemplo de microcuento. La mente de mamá. Hace mucho calor. También tenía otro que me encantó que salía en el libro. Ya, pero espera. La mente de mamá dice, hace mucho calor, perfecto día para cazuela. Denise Ponce, 16 años. Eso es típico de las mamás, ¿cierto? Siempre verde. Este otro. Ya, siempre verde. Dice así. Ay. Veo un gringo en la mesa de al lado comiendo un sándwich. De pronto comienza a llorar. No entendí nada hasta que vi que había usado el envase rojo. Ignacio Latorre, 31 años. O sea, usa el ají. Ah, el ají. Hoy me equivoqué. Teletrabajo. Miren este. Sentía un dolor punzante en la espalda, cosquilleo en los dedos, tiritones en la muñeca, comprensión en la cabeza y un adormecimiento en las piernas. Ya ni siquiera reconocía esa habitación. Muchas horas habían pasado desde que estaba sentada frente al computador.
De pronto una voz chillona del otro lado la sacó de su atolondramiento. ¡Profe! La veo pixeleada. Carlas Calderón, 36 años, La Florida. Y acá hay Ya, otro. profesora, Dime. les voy a contar el que el que me pareció así como medio rarito, que también lo encontré. Ya, Que también es dime. microcuento. A ver, ya. Ok, Dale. dice, Apocalipsis. 2 paraderos más adelante se sube una güerita a la micro. La veo tratar de pasar por el torniquete, cabizbaja, sin mayor resultado. No le doy mucha importancia y sigo en lo mío. Un segundo después escucho cómo el chofer le reclama algo, seguido de lo que parece ser un golpe en seco. Por pura inercia volteo a ver lo que pasa. Ahí está ella, mordiendo al chofer en el hombro, bañando su rostro en un charco de sangre. Aparto la mirada recordando que el 2020 aún no se ha terminado. Antonio Peso Contreras, 19 años, Maipú. Mitch, ven, y se dan cuenta que son relatos cortos, pero que tienen sentido. Este dice mi tarea. Miren este. Esa persona tiene 13 años, es de María Belén Durán, 13 años, Loprado. Estaba haciendo mi tarea de lenguaje y de repente apareció un marciano que me la robó. Estaba tan enojada que tomé la J19. Iba tan llena que me subí a la J8. Terminé en el metro que llegaba a Pajaritos y no a la NASA, como quería. Y sin saber llegué al MIM. Preparaban el lanzamiento de un cohete a Marte. Me inscribí y partí. Encontré al marciano y le quité mi tarea. Se la quité justo a tiempo para el reingreso. Cuando llegué a la Tierra, la profe me puso un 1, porque el marciano escribió cualquier lesera. Inventario promedio de cuarentena Profesora, de Santiago. ¿fue usted la que le puso un 1? No. Ah, Ya, pero, dice, cuarentena, videollamadas, 22 sensaciones de síntomas de COVID-19 falsos, 20 chocolates y dulces, todas las marcas, 15 pedidos de comida delivery, 13 carcajadas, 5 llantos inconsolables, 7 películas y 4 series en Netflix, 4 noches en vela, nuevas amistades, 2 vecinos y un amigo por Instagram. Habilidades, pan amasado, 3 intentos, 1 quemado. Idioma, 1,5 aprendidos. Tejidos, un chaleco, 2 bufandas. Queque, distintos sabores. 3 aplausos desde el balcón hacia los trabajadores de la salud. 3 temblores, 1 nocturno, 2 maullidos felinos en la madrugada y un cacerolazo. Todo eso en cuarentena. Este es de mi historia de cuarentena. Querido diario, hoy quise escribirte para dejar un registro. Me llamo Francisca, tengo 10 años y estoy en quinto básico. Soy una niña extrovertida y paciente y me gusta estudiar, pero hasta la segunda semana del mes de marzo del 2020 creía que mi vida era todo normal hasta que sucedió algo inesperado. Una pandemia global que cambió mi vida y trajo consecuencias en todo el país. Ahí empezó la historia de cuarentena, mi historia de cuarentena, lo típico que empecé a escuchar cada día fue la frase, quédate en casa, no son vacaciones. Uy, para mí fue sorprendente porque yo no podía ir al colegio, no me podía llevar de compras, no podía viajar con a donde mis abuelitos y en las noticias todos los días, quédate en casa, no son vacaciones. Entonces, como familia empezamos a adaptarnos y a hacer cosas nuevas para que el día pasara pronto, pero no era todo tan malo. Empezamos a compartir más como familia. Por primera vez mi papá, que trabajaba como temporero, estaba mucho más tiempo en casa con nosotros. Eso me pone feliz, porque mi grupo familiar está completito. Por otro lado, me gusta mucho que mis profesores se mantienen al pendiente de mí, me envían tareas y eso me entretiene mucho. Y me gusta hablar con mi profesora jefe porque siempre me hace sentir cerca de mi colegio. Algo que me da mucha emoción es cuando le avisan a mi mamá que pasará el frucón a repartir canastas y tareas. Me da la sensación de curiosidad. Es como si fuera a pasar el viejito pascuero. Pero ese día no era el viejito pascuero, era el conejito de Pascua que trajo ricos chocolates y cartas emotivas de los profesores, que cuando las leí no sabía si reír o llorar, porque no se sabe cuándo terminaría todo esto para volver a reencontrarnos. Y así voy a dejar algunos para después, porque si no nos va a pillar la hora. Voy a leer el último, ¿ya? El coronavirus viene del cerro, 7 años. Este es de un niño de 7 años. Dice, estamos en cuarentena y no podemos salir porque hay el coronavirus. El coronavirus viene en todos los lugares. Cuando a las 10 de la noche suena sale el coronavirus con el toque de queda y baja de su casa que está en el cerro. Cuando comienza el viene a contagiarnos. Por eso tenemos que cuidarnos. Me lavo las manos, me pongo la mascarilla y me limpio los zapatos en mi casa.
hago tareas, juego y eso, cambio y fuera. Y esta lo hizo un joven de 13 años, que se llama Salado hasta en cuarentena. Todos los años me pasa algo diferente. Una vez me doblé un dedo andando en bici y me lo tuvieron que inmovilizar. Después me corté otro dedo con un ventilador. También me corté otro dedo haciendo barra en la reja. Y me pusieron como 15 puntos. Y este año que estaba todo bien, porque estaba encerrado, ¿cierto? Me muevo en la silla y me saco la uña completa de otro dedo. ¿Tendré algún problema con mis dedos? Y es aquí lo que empezamos, que necesito que pongan mucha atención. Mapa de ruta para escribir un microcuento. Para escribir un microcuento tenemos la planificación y organización de un texto. Lluvia de ideas. O sea, cuando uno va a escribir un microcuento, tiene que dejar volar su imaginación y hacer un listado de todas las ideas que se nos ocurren o que nos gustaría escribir. Luego vamos a jerarquizar y organizar esas ideas. ¿Cuál es la más importante a la menos importante? ¿Cierto? Agrupándolas en línea o número, de relevancia o temporalidad. Por último, decidimos la historia. Elegimos una idea, aquella que quiero transformar en una historia y darle sentido. Ahora, recordar que la genialidad de un cuento puede estar en su forma, cómo se cuenta, y no necesariamente en su fondo, que se cuenta, ¿ya? Es cómo lo voy a contar para que parezca entretenido. 2. Escritura del texto. El borrador a la versión para llegar a mi objetivo. Entonces, recuerda que la escritura es un proceso creativo, ¿ya? Eso es súper importante, ¿ya? Que mejora, que va mejorando continuamente y requiere de tiempo y práctica. Espérame, Violeta. Yo una vez escribí como un cuento de toda mi vida. Desde que nací hasta el final, eran como unas 40 páginas, yo creo. Ah, es casi una novela ya. Es No, casi una novela, porque ya escribiste mucho. Por lo tanto, puedes hacer Era todo. como, pero lo había hecho en un cuaderno muy pequeño. ¿Ah? ¿Pero para qué? Y luego lo hice en un cuaderno enorme y me sacó 2 hojas nomás. Ah, ya. Por lo tanto, puedes hacer todos los borradores que quieran. Eso es súper importante. Cuando uno escribe, tiene que hacer todos los borradores que uno pueda para que uno sienta que está bien. Principales pasos a seguir. Número 1. A partir de tu idea inicial y el efecto que quieres conseguir en el lector, piensa lo que tú quieres transmitir. ¿Quién va a contar la historia y cómo la va a contar? Narrador. ¿Qué voz le vamos a dar a nuestro narrador? ¿Cierto? Que va a contar la historia. Y elige uno o más personajes y sitúalos en un tiempo, en un lugar y en un espacio. Pensar. Define la acción o conflicto que van a contar dependiendo del sentido que hayas querido dar a un microcuento. Y decide un buen gancho. Una de las partes más importantes de un relato de este tipo es el principio, ya que debes captar al tiro la atención del lector. Puede ser con el título incluso. Ya poniéndole un título atractivo, tú ya capturas la atención de la persona para que lo lea. Eso sí, procura no prometer mucho más de lo que vayas a contar. A veces el gancho inicial es tan increíble que el relato termina siendo no creíble. O sea, por ejemplo, si ustedes ponen un título magnífico y engancha al lector, pero cuando el lector lo está leyendo se da cuenta que el título es el enganche, pero lo demás no es tan entretenido. Decide un buen final, ya que como el inicio es fundamental en un microcuento, un final puede ser un giro narrativo inesperado, o un término de la historia abrupto o impredecible, o sea, un término que yo puedo predecir, ¿cierto? Como lector, que deja abierta la posibilidad de muchas interpretaciones. Y por último, escribe, revisa y vuelve a escribir hasta que hayas llegado a una versión que te deje satisfecho como escritor. Eso se hace para escribir un microcuento. Ahora bien, me doy cuenta de mis errores al leerlo, reflexiono sobre cómo mejorarlo, recibo retroalimentación para que mi cuento llegue a ser una buena historia que me gusta a mí y también a quienes lo leerán. Generalmente cuando uno escribe un cuento, un microcuento, ¿cierto? Uno le pide a una persona cercana que lo lea y esa persona te va diciendo, sabes que esta parte no se entiende, arregla esta parte y lo vuelvo a intentar. Leo, reviso y corrijo. Y recuerda, dice, no hay fórmula correcta e incorrecta para escribir un cuento breve.
Existen infinitos caminos para la escritura creativa. Y finalmente, como sale el diploma ahí, lo logra. Faros amarillos, para terminar. Santiago en 100 palabras. Tercer lugar. Llevo calcetines amarillos para poder seguir mis pasos. Mis zapatos corren tras unos bototos que desaparecen al virar la esquina. Entonces mi zapato derecho golpea fuertemente el piso, patea una piedrita y el otro zapato dibuja un semicírculo. Ambos vacilan un momento, pero se coordinan hacia una banca. El zapato izquierdo se mantiene del taco a la punta aferrado al suelo. El derecho se balancea en el aire. De pronto salta a tierra y juntos emprenden una nueva carrera. Siempre compiten por cuál va primero. No es fácil convivir con este tipo de calzado. Por eso, lo de los calcetines. Y la idea es que ustedes ahora se atrevan a escribir un microcuento. ¿Ya? Yo ahí les Profesora, ¿lo puedo escribir por Power? lo pueden escribir como ya está, yo creo que la tarea ya se publicó. ¿Ya? Lo pueden Me escribir. imaginé Profesora, cuento uno. desde el inicio. La idea, profesora, nos quedan 3 minutos. sí, sé. Por eso estoy apurándome para... Yo le envío la tarea ahí mismo porque me encanta escribir libros. Ya, la idea es que acuérdense que el microcuento no pueden alcanzar las 500 palabras, incluso puede ser una línea como la de los dinosaurios que lo vimos, pero la idea es que sea atractivo al momento de leer. Ya, aquí hay un ejemplo, por ejemplo, el de los faros amarillos se puede cambiar por guantes, pantuflas, sombrero, bufanda. Ustedes pueden hablar de lo que ustedes quieran. Ya, la idea es que esta tarea está en Classroom, ya creen su propio microcuento, está la fecha de entrega, que es el 27 del 5, creen este microcuento, ocupen el mapa de ruta, que yo les acabo de leer, igual en la tarea sale publicado la parte del mapa de ruta para que ustedes puedan hacerlo, lean microcuento, métanse en las páginas de Santiago en 100 palabras, busquen cuentos, ya, para que puedan tener ideas, así, y pueden hablar incluso de lo que están viviendo ahora, si ustedes quieren, o lo que quieren, o algo futuro, o el pasado, lo que ustedes quieran. Pero la idea es que desarrollen su creatividad. Yo voy a ir tomando microcuentos que me vayan llegando a partir del 27 para ir leyéndolos todos los días en clase, al menos un par de microcuentos de ustedes, ¿ya? Así que la idea es que todos me manden la tarea. Los que no están en Classroom, por favor, para que se ingresen, porque tengo 18 niños en Classroom y ustedes son 25. Y escalerita de la metacognición, entonces hoy día aprendimos acerca de lo que son los microcuentos, hablamos de sus características y de cómo construir uno. Dimos muchos ejemplos, ¿cierto? Así que yo creo que están empapados de todo este tema y pueden ser estupendos escritores. Fíjense en la ortografía, fíjense en la redacción, pídanle a un adulto que les lea el microcuento que ustedes crearon para saber si se entiende o no. Y ahí dice, nos vemos, descansen, que tengan un fin de semana hermoso, largo, y que recuperen fuerzas para la otra semana. Y no se olviden que está la prueba de unidad para que la hagan. Todavía hay niños que no la han hecho. Hablando, esa ya la hice. Ya, Joaquín Ramírez, dime, te estoy escuchando, amor. ¿Tía me puede pasar el link de lenguaje de Classroom? Ya, mi amor, te lo mando, ya, se lo mando a la mamá, ¿ya? Chiquillos, por favor, descansen, aprovechen, piensen en este descanso y a lo mejor se les ocurre una idea para un microcuento y hagan la prueba hoy día porque hasta hoy día está la prueba, no hay más tiempo para hacerla. Nos vemos. Yo ya la hice. No me acuerdo. Encontré el último microcuento que es muy, pero muy chico. Ok, léelo. Ya. Nos vemos. Va la loca, premio al talento. ¿Lo leo? No, porque nos tenemos que ir, porque van a ocupar No, si es chiquitito, solo alcanza una línea. Ah, ya, dime. Ya, Gustavo, te escucho. Va la loca, premio al talento breve. Una madre y su bebé iban caminando. Ah, bien, y es fuerte. Ok, y hay que comprenderlo con el título y con lo el que dibujo. alcanza a leer. O Ya, sea, sí, pues les llegó una bala loca. Es fuerte, pues, ¿ven? Una sola línea. Ya, chicos, Joaquín Gómez, ¿me quieres preguntar algo? Ignacio Peñafiel Mella, 17 años, La Cestena. Dígame. Tío, le quería decir de que aquí se me cortó un poco el alón y me sacó de la clase.
Ya, mi amor, mira, lo que le estaba hablando a tus compañeros, que vi una tarea de construir un microcuento, ya debe estar publicada en Classroom, ¿ya? Y ahí salen Ya. las instrucciones. Ya es para el 27, así que tienen un tiempo todavía, y que no se olviden de hacer la prueba de unidad, ¿ya? Listo. Ok. Nos vemos. Chao, profesora. Cuídense. Mira lo que le voy a mandar. Mira lo que le voy a mandar. Ahí está. Ah, gracias.